Tengo 82 años. Mi mayor arrepentimiento es que estaba tan ocupada ahorrando para un día de lluvia que no me di cuenta de que ya estaba lloviendo a cántaros. Dejé que los mejores años de mi vida con mi esposo Walter se me escaparan, esperando un mañana que se consumió con el hoy. Tengo una pila de folletos de viaje aquí en mi regazo, de lugares que nunca vimos. ¿Y la peor parte? Podríamos haber ido. Teníamos el dinero, teníamos el tiempo. Simplemente tenía demasiado miedo de gastar ninguno de los dos. Fui conductora toda mi vida, siempre planeando la ruta, vigilando los peligros. Resulta que mi propia precaución era el mayor peligro de todos. Déjame contarte lo que sucedió. Empezó hace unos 15 años. Estábamos jubilados, sentados en nuestra mesa de cocina aquí en Pine Hills. El sol entraba. Walter deslizó este folleto brillante para un crucero por Alaska hacia mí con su café. Recuerdo la textura de ese papel. Tenía esa sonrisa tranquila y esperanzadora. Incluso había circunscrito una fecha. Sentí ese aleteo de emoción, ¿sabes? Inmediatamente seguido por el frío agarre de la practicidad. Pensé, las facturas están pagadas, tenemos ahorros, pero ¿y si el coche necesita reparaciones el próximo mes? ¿Y si se daña el techo? Dije las palabras que se convirtieron en un terrible hábito para mí. Dije, esperemos, dejemos que los ahorros crezcan un poco más. Vi cómo la luz en sus ojos se apagaba. Solo un poco. Asintió, ese asentimiento paciente y comprensivo que siempre tenía. Tomé ese hermoso folleto y no lo tiré. Lo archivé. Tenía una carpeta especial en mi archivador, organizada alfabéticamente. La etiqueté como algún día. Puse Alaska detrás de A. Se sentía responsable. Se sentía seguro. Esa carpeta se volvió más gruesa. Lo siguiente importante fue nuestro 40º aniversario. Walter sabía que me encantaba la fotografía. Me compró esta hermosa y elegante cámara. Debió costar una fortuna. Me la entregó y dijo, para nuestro viaje al oeste, para fotografiar las secuoyas. Su voz estaba llena de esa misma esperanza. Mi corazón se elevó por un segundo. Luego simplemente se hundió. Estaba preocupado por el costo. Le agradecí, lo abracé, pero dije que deberíamos practicar localmente primero. Guardar el gran viaje para nuestro 50º. Un hito. La cámara volvió a su caja. En su lugar tomamos fotos de cardenales en nuestro comedero del jardín. Nos acomodamos en nuestro ritmo. Tuvimos nuestras alegrías locales. Observación de aves, golf. Estaba bien. Era sensato. Pero los grandes sueños permanecieron en la carpeta, en la caja. Entonces, en un martes perfectamente ordinario, todo cambió. Estábamos en el campo de golf. Walter hizo un swing, perdió el equilibrio y cayó. No fue dramático, solo un golpe pesado y erróneo. Un minuto estaba allí. Al siguiente estaba en el suelo, su rostro tenso por el dolor.
El viaje en ambulancia al hospital en Sterling Heights es un borrón de luces y el sonido de la sirena. Mi mente estaba acelerada, pero de una manera organizada, enumerando lo que necesitaríamos, qué hacer a continuación. Lo admitieron. Tenía una fractura grave. Complicaciones por su edad, dijeron. Mientras dormía en esa cama de hospital, traté de hacer lo que siempre hacía. Intenté organizar. Estaba ordenando el cajón de su mesita de noche, colocando su billetera, su reloj, en una línea ordenada. Abrí su billetera, solo para asegurarme de que todo estuviera seguro. Y allí estaba, doblada suave como un susurro, escondida detrás de una foto descolorida de los dos, una lista escrita a mano. En la parte superior solo decía «Con Ruth». No una lista de deseos, una lista de juntos. La leí. Ver las auroras boreales. Conducir por la carretera del Pacífico. Hacer un picnic en un viñedo. Cosas simples, cosas alcanzables. Cada una de ellas era algo de lo que habíamos hablado. Cada una de ellas era algo que había pospuesto. Me senté allí, sosteniendo ese trozo de papel, y todo el peso de lo que había hecho finalmente me cayó encima. Me aplastó. El día de lluvia para el que había ahorrado no vendría. Estaba aquí. Era esta habitación del hospital, esta cadera rota, este cansancio en su cuerpo que no se iba. Nuestros ahorros podían cubrir esta factura, pero ninguna cantidad de dinero podría recuperar los años de los que los habíamos salvado. Toda mi paciencia, mi organización, mi determinación, había estado tan decidida a construir una fortaleza. Pero la tormenta era el tiempo. Y había estado lloviendo todo el tiempo, una suave llovizna de aún no, que lavó nuestras oportunidades. Walter se despertó. No le mostré la lista entonces, solo le sostuve la mano. Estaba destrozada. Pero un nuevo tipo de determinación comenzó en mí. Era feroz, era urgente. Regresó a casa del hospital como un hombre diferente, más lento, más callado. Los médicos dijeron que la fractura sanaría, pero la recuperación era la parte difícil. ¿Y sabes qué? Tenían razón, pero no de la manera en que lo pensaban. No solo era su cadera lo que estaba roto, era nuestro ritmo. Ese ritmo seguro y sensato que había construido para nosotros. Pasaba mis días organizando sus pastillas, programando sus citas de fisioterapia, asegurándome de que todo en nuestra casa de Pine Hills estuviera en su lugar. Pero por dentro era un desastre. Esa lista en su billetera era todo en lo que podía pensar. Era como un fantasma en cada habitación. Una tarde, aproximadamente una semana después de que él estuviera en casa, yo estaba en la sala. Se suponía que debía estar equilibrando el libro de cheques, otra de mis tareas cuidadosas y responsables. Pero mis ojos seguían desviándose hacia el archivador. Ese archivador de metal verde había sido mi vitrina por ser un adulto sensato. Me levanté. Mis manos en realidad temblaban. Abrí el cajón y allí estaba,
justo donde siempre lo había guardado, la carpeta de algún día. Era gruesa. La saqué y la llevé a la mesa de la cocina, la misma mesa donde él me había mostrado ese folleto de Alaska. Lo abrí y allí estaban todos. Alaska, el folleto para el tour de las secuoyas, un panfleto para un bed and breakfast en la costa de Oregón, una impresión para un viaje en tren por los colores del otoño a través de Nueva Inglaterra. Cada uno era una pequeña lápida para un sueño que habíamos enterrado. Los había archivado tan ordenadamente, tan organizados. Me sentí enfermo. No los leí. Simplemente los apilé, mis manos moviéndose solas. Tomé toda la pila, caminé directamente hacia el contenedor de reciclaje en el garaje y la dejé caer. Hizo un suave y definitivo golpe. Estuve allí durante un largo minuto, esperando sentir pánico, ese viejo miedo de soltar la seguridad. Pero no llegó. En cambio me sentí ligero, aterrorizado pero ligero, como si hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Fue entonces cuando recordé la cámara. Fui al armario del pasillo, a la estantería superior donde guardaba cosas que no estábamos usando. Y allí estaba, aún en su caja original, el regalo de aniversario. Lo bajé, la caja cubierta de polvo. Lo llevé a la sala de sol donde Walter estaba sentado, mirando nuestro comedero para pájaros. Solo estaba allí, en silencio. Esa fue la parte más difícil, el silencio. Siempre había sido un hombre callado, pero esto era diferente. Este era el silencio de la resignación. Puse la caja sobre la mesa junto a él. Él la miró, luego a mí, con una pregunta en sus ojos. «Necesito que me muestres cómo funciona esto», dije. Mi voz me sonó extraña, firme. Hoy no dijo nada por un momento, solo me miró, y vi un destello en sus ojos, esa profunda comprensión que siempre había pasado entre nosotros sin palabras. Extendió la mano y acercó la caja. Juntos la abrimos. La cámara seguía brillante, seguía nueva. Nos las arreglamos con ella, él con sus manos rígidas, yo con las mías nerviosas. No podíamos averiguar cómo quitar la tapa del objetivo. Nos reímos. Era un sonido pequeño y oxidado, pero era real. Me mostró el botón de encendido, cómo mirar a través del visor. ¿Qué deberíamos fotografiar?, preguntó, su voz áspera por el desuso. Miré a mi alrededor. La luz, dije. Mira cómo está entrando por la ventana ahora mismo, sobre tus manos. Así que lo hizo. Giró la cámara, enfocó torpemente y tomó una foto de sus propias manos, descansando en el brazo de la silla, el sol de la tarde calentando sus nudillos. Luego me la apuntó. Probablemente me veía mal, con los ojos rojos, el pelo desordenado. Pero no me inmuté, lo dejé. La cámara hizo clic. Esa tarde no fuimos a ninguna parte. Nos sentamos en esa sala de sol y usamos esa cámara elegante y cara por primera vez. Tomamos fotos del pinzón que aterrizó en el comedero. Tomamos una foto borrosa del gato del vecino acechando por nuestro jardín. Hicimos un selfie tonto, con nuestras cabezas juntas,
ambos entrecerrando los ojos porque no podíamos hacer funcionar el temporizador. No eran las secuoyas, no era una aventura, pero por primera vez en años se sintió como una. Se sintió como si finalmente estuviéramos usando el regalo para lo que estaba destinado. Capturar un momento en el que realmente estábamos, no uno que estábamos planeando para algún día. Y fue entonces cuando la verdadera comprensión me golpeó, sentado allí con la cámara caliente en mis manos. Estuve tan equivocado sobre lo que era la seguridad. Toda mi vida pensé que la seguridad era un número en una cuenta de ahorros, una hipoteca pagada, un grueso archivo de algún día. Era un conductor. Pensé que si simplemente planificaba la ruta lo suficientemente bien, evitaba todos los peligros, llegaríamos sanos y salvos a este destino perfecto llamado después. Pero el destino seguía moviéndose, y la seguridad que había construido se sentía tan frágil ahora, tan fría. La verdadera seguridad, me di cuenta, no se trata de tener un montón de recursos para un futuro que puede que nunca llegue. Se trata de construir una vida tan rica en ahora que tengas algo que te sostenga cuando inevitablemente lleguen los tiempos difíciles. Es la seguridad de los recuerdos. No puedes depositar alegría en un banco y retirarla más tarde cuando estés solo, asustado o roto. Tienes que gastarla a medida que la ganas. Nuestros ahorros podrían pagar esta cama de hospital, esta fisioterapia, todas las comodidades. Pero no podían pagar el recuerdo de ver las auroras boreales con él. No podían comprar de vuelta la sensación del viento en nuestras caras mientras conducíamos por la costa. Había ahorrado todo nuestro dinero, pero nos había arruinado el tiempo. Había ahorrado todo nuestro dinero, pero nos había arruinado el tiempo. Esa verdad me acompañó durante días después de que usamos la cámara. Era una piedra fría y dura en mi estómago. Miraba a Walter durmiendo en su silla y veía la lista. Con Ruth. Oía mi propia voz diciendo, esperemos. El punto de quiebre llegó aproximadamente una semana después. Era de noche. Estábamos en la sala de estar, la televisión encendida a bajo volumen para hacer ruido. Él estaba tratando de hacer los ejercicios suaves que le había dado el fisioterapeuta. Con el rostro tenso por el esfuerzo de levantar su pierna unos pocos centímetros del reposapiés. Yo lo miraba con el corazón en la garganta, queriendo ayudar pero sabiendo que no debía. Terminó, respirando con dificultad, y se hundió de nuevo en la silla. Se veía exhausto, derrotado. No podía soportar más el silencio. Me levanté y fui al dormitorio. Tomé su billetera de la cómoda. Mis manos estaban firmes ahora. La saqué de nuevo. Me senté en mi silla frente a él y saqué la lista doblada. No dije nada. Simplemente la desplegué y se la extendí. Él miró el papel en mi mano, luego mi cara. Sabía lo que era. La tomó. No la leyó. Solo la sostuvo, su pulgar frotando las arrugas desgastadas. Encontré esto, dije. Mi voz apenas era un susurro. En el hospital. Asintió lentamente. Sé que lo hiciste.
¿Por qué nunca me lo mostraste?, pregunté. No era una acusación. Estaba tan cansada. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, solo mirando esa lista. Lo hice, Ruth, dijo finalmente. Su voz era tan suave que me hizo arder los ojos. Cada vez que traía a casa un folleto, cada vez que sugería un viaje, eso era yo mostrándote. Simplemente lo archivabas. Y no quería presionar. No quería ser la razón por la que gastáramos dinero que tenías miedo de gastar. Pensé que estaba siendo paciente contigo. Sus palabras no dolieron como esperaba. Simplemente se asentaron en mí, verdaderas y terribles. Me había mostrado, una y otra vez, y había archivado cada sueño, pensando que estaba siendo sabia. Yo era el peligro. Yo era la razón por la que nunca habíamos visto las auroras boreales. Pensé que nos mantenía a salvo, dije. Las lágrimas empezaron entonces, calientes y vergonzosas. Yo era la conductora, Walter. Todo mi trabajo era vigilar la carretera, planificar problemas. Pensé que eso era lo que estaba haciendo por nosotros. Sé que lo hiciste, dijo de nuevo. Miró de la lista a mí. Y estábamos a salvo, Ruth. Lo estamos. Tenemos un hogar bonito. Las facturas están pagadas. Hemos tenido una buena vida aquí. Pero no era la vida que querías, solté entre lágrimas. Querías aventuras, conmigo, y convertí cada una de ellas en un ítem en un presupuesto. Convertí nuestros sueños en una carpeta. Ahora estaba llorando abiertamente, el tipo de llanto que sacude todo tu cuerpo. Lo siento mucho, lo siento tanto, tanto. No me dijo que estaba bien, no dijo que no llorara. Simplemente se quedó allí, sosteniendo ese patético trozo de papel, y me dejó desmoronarme. Y eso fue peor, de alguna manera, porque si se hubiera enojado, si hubiera gritado, habría sentido que estábamos juntos en esto. Esta aceptación silenciosa se sentía como si estuviera sola en mi arrepentimiento. Después de un rato logré controlarme. Mi cara era un desastre. Me sentía vacía. ¿Cuál fue tu favorito?, pregunté, limpiándome las mejillas con el dorso de la mano. En la lista, ¿cuál querías hacer más? Él ni siquiera tuvo que pensar. El picnic, dijo. El picnic en un viñedo. Siempre me lo imaginé. Una simple manta de cuadros, algo de queso y pan, una botella de vino que probablemente no terminaríamos. Tú con tu cámara, no para practicar, sino solo porque viste una hoja bonita o una nube de forma extraña. Solo una tarde, nada elegante. Nada elegante, lo más simple de la lista. Y podríamos haberlo hecho. Un viñedo en Traverse City estaba a solo unas horas en coche. Podríamos haber ido una docena de veces. Podríamos haber ido por nuestro aniversario en lugar de que él comprara esa cámara. Podríamos haber ido solo porque era un martes soleado. Podríamos haber hecho eso, dije, las palabras doliendo. Lo sé, dijo,
y luego hizo algo que me rompió de nuevo. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste y perdonadora. Pero también tuvimos algunos buenos picnics. En el lago. ¿Recuerdas? Sí, recordaba. Un lago local. Hace 20 años. Sándwiches empaquetados. Me había preocupado por las hormigas y el costo de la gasolina para llegar allí. Fue entonces cuando el peso completo de ello cayó. No eran solo los grandes viajes. Era el espíritu con el que había hecho todo. Incluso las cosas que hicimos, las había hecho con un ojo en el reloj, un ojo en la cuenta bancaria. Mi mente ya planeando la ruta de regreso a casa. Estaba tan decidido a ser el conductor responsable que nunca disfruté del viaje. Miré a Walter. Realmente lo miré. Al hombre que había llevado en silencio una lista de sueños en su billetera durante años, que había amado a mi yo cauteloso y organizado de todos modos, y que ahora estaba sentado en un sillón del que quizás nunca pudiera levantarse fácilmente de nuevo. La tormenta no venía, había llegado. Su cadera rota, mi corazón roto. Este era el día lluvioso. Y todos los paraguas que había ahorrado no podían mantenernos secos. Estaba equivocado, dije. Era lo más simple y verdadero que había dicho. Sobre todo. Él extendió su mano hacia mí, a través del espacio entre nuestras sillas. La tomé. Su agarre seguía siendo fuerte. Tenemos ahora mismo, Ruth, dijo. Eso es todo lo que realmente hemos tenido. Y en ese momento, sosteniendo su mano en nuestra tranquila sala de estar en Pine Hills, rodeado de todas las decisiones sensatas que había tomado, comencé a entender. El arrepentimiento era un peso que probablemente llevaría para siempre. Pero no era lo único que podía cargar. También podía llevar esto, su mano en la mía, este momento, este horrible, claro, honesto ahora. La cuenta de ahorros no nos había protegido de este dolor, pero tal vez, solo tal vez, este dolor podría enseñarme algo que protegería lo que nos quedaba. Eso es lo que aprendí, sosteniendo su mano en nuestra tranquila sala de estar en Pine Hills. La cuenta de ahorros no nos había protegido de este dolor, pero tal vez este dolor podría enseñarme algo que protegería lo que nos quedaba. Aquí está lo que entiendo ahora, a los 82. La seguridad no es solo un número en una cuenta bancaria. Es la seguridad de los recuerdos creados, del amor celebrado en el mismo momento en que lo sientes. No puedes depositar alegría y retirarla más tarde con intereses. Todos esos años que fui conductor, planificando rutas y vigilando peligros, pensé que el destino era una meta financiera. Estaba equivocado. El destino era cada momento que pasamos en el camino. Y estaba tan ocupado observando los medidores que perdí toda la escenografía de nuestra vida juntos. El dinero que ahorramos tiene consuelo, sí. Paga por este techo, este cuidado, estas comodidades. Pero es un consuelo frío en comparación con la calidez de las aventuras que nos negamos. La verdadera red de seguridad está tejida de experiencias compartidas, no de dólares ahorrados.
Estaba decidido a construir una fortaleza contra un futuro tormentoso, pero la construí con más tarde y aún no. Y cuando la verdadera tormenta del tiempo y la edad finalmente llegó, como le sucede a todos, mi fortaleza estaba vacía. No había mantenido nada fuera y había mantenido todo lo maravilloso dentro. Así que si estás escuchando esto y tienes un archivo de algún día, o una cámara en una caja, o un sueño del que sigues hablando durante el café, necesito decirte algo directo. Mira tu lista, ahora mismo. Elige una cosa, solo una, la más simple, y hazlo este año. No cuando te jubiles, no cuando ahorres X cantidad, ahora. Usa la buena vajilla un martes sin razón. Haz el viaje de fin de semana a ese pueblo que siempre mencionas. Compra las entradas para el concierto. Deja de esperar el clima perfecto. El día de lluvia no es una crisis financiera futura, es ahora. Es la constante llovizna de ocupaciones, de preocupaciones, de llegaré a ello. Tu vida está sucediendo bajo la lluvia. Empieza a vivir en ella. No dejes que tu amor sea algo que programes para un hito. Celebra en un miércoles aleatorio. Eso es lo que Walter intentó mostrarme con su lista. No quería grandeza, quería un picnic. Quería mi presencia, no mi planificación prudente. Sé lo que podrías estar pensando, que es demasiado tarde para mí, que mi arrepentimiento es solo una advertencia para ti. Pero ahí es donde te equivocas. Sí, es demasiado tarde para el crucero, para las secuoyas, para ese viaje por la costa. El cuerpo de Walter no puede manejar esos viajes ahora, pero tenemos hoy. Tenemos nuestro comedero de aves y nuestro carrito de golf, y usamos esa cámara todos los días. Tendremos nuestro picnic en el jardín este fin de semana. Una manta a cuadros, un poco de queso, tal vez un poco de vino. Tomaremos fotos de las nubes. Estamos aprendiendo, en este momento, a vivir en la lluvia que nos queda. El arrepentimiento es pesado, sí, lo llevaré. Pero no dejaré que sea lo único que lleve. También llevo su mano en la mía. Llevo el clic del obturador de esa cámara capturando un pinzón, un rayo de sol, su sonrisa. No esperes hasta que tu lista esté doblada suavemente en un cajón de hospital. No tengas 82 años y estés sentado donde estoy, lleno de una sabiduría que llegó demasiado tarde para los grandes sueños. Que mi arrepentimiento sea tu recordatorio. Este canal está lleno de historias como la mía. Personas que han vivido mucho tiempo y han aprendido las cosas de la manera difícil. Así que tal vez tú no tengas que hacerlo. Si esta historia, mi historia, significó algo para ti, si te hizo pensar en tu propio archivo de algún día, te estaría muy agradecido si te suscribes y activas esas notificaciones. Hay más voces aquí. Más lecciones aprendidas de vidas vividas plenamente o no plenamente. Y déjame un comentario abajo. Dime, ¿qué hay en tu lista de con Ruth? ¿Cuál es la única cosa simple que vas a hacer este año? Decirlo en voz alta puede ser el primer paso. Si esto resonó contigo,
presiona ese botón de me gusta. Me hace saber que esto importó. Y por favor, comparte esto con alguien que necesita escucharlo. Tal vez sea tu pareja, tal vez sea un padre, tal vez sea un amigo que siempre habla de algún día. Dale el empujón que yo nunca recibí. Y si has vivido lo suficiente como para tener tu propia historia, una lección que aprendiste que podría evitarle a alguien más un desamor, hay un formulario en la descripción. Rellénalo. Tu voz importa. Tal vez la próxima vez compartiremos tu historia. Un libro que me ayudó a empezar a entender todo esto, después de que sucedió, se llama El regalo de los años, de Joan Chittister. No se trata de dinero, se trata de la perspectiva de envejecer. Dejaré un enlace en la descripción si estás interesado. La lluvia está aquí. Siempre ha estado aquí. Es el tiempo precioso y efímero de tu vida. Así que sal afuera. Siente eso. Vive en ello. Con las personas que amas. Esa es la única seguridad que realmente perdura.